Continuamos en esta cápsula, ahora todavía hablando sobre estos mecanismos y vamos a hablar sobre la neutralidad y nos dice que quien conduzca un procedimiento restaurativo no debe tener preferencias a favor de una de las partes ni pretender representarlo o asesorarlo. El facilitador debe permanecer o pertenecer al margen del conflicto solo buscando satisfacer los objetivos o fines del procedimiento. Como se señala también, podemos decir que las partes en una mediación penal están entonces, a diferencia de una mediación, en una posición desigual, con la mayor parte de las obligaciones del lado del ofensor. Sin embargo, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, el mediador no debe tomar posición sobre el asunto de la culpabilidad. La imparcialidad también es garantizar que quien realice el procedimiento actúe con objetividad frente al conflicto. Y por esto algunas leyes estatales regulan supuestos específicos en que existen conflictos de intereses para que el facilitador pueda llevar a cabo un proceso, concediendo la posibilidad a quien está en esa posición de excusarse de conocerlo. También debe existir la equidad y durante el procedimiento deben considerarse las posiciones de ambas partes a fin de mantenerlas equilibradas y el acuerdo final debe ser justo, proporcional a los daños causados y si no se consideran las condiciones de las partes se podría perjudicar a las más débiles. También podemos hablar sobre los sujetos legitimados para promover estos medios y por esto tenemos a instancia del imputado, de la víctima o del ofendido, del Ministerio Público, del juez. Y para la víctima y el imputado son sus derechos y la posibilidad de efectuar esta solicitud y está configurada como un derecho. Sin embargo, los únicos que pueden acordarla y en su caso ordenar la realización de este procedimiento corresponden al Ministerio Público y al juez. El derecho de aquellos está limitado por los supuestos de procedencia en estos mecanismos y los principios del propio sistema penal, en los que, como se ha dicho, son subordinados y en este rige el principio de oficialidad, en virtud de que se basa en el sistema de persecución penal pública. También el derecho de las partes de solicitar la utilización de estos mecanismos corresponde a la obligación del Ministerio Público y del juez de procurar no usar el sistema penal y encauzar la solución hacia las controversias por estos medios. Ahora también se establecen una obligación e instan a estos órganos a promover la utilización de estos instrumentos que desde su primera intervención. Y en el caso, por ejemplo, también desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de garantía invitará a los interesados a que se lleven a acuerdos reparatorios en los casos en que proceda. También podemos decir que la promoción de estas salidas implica un análisis previo de su procedencia y el estudio de las características del caso y de la mejor forma de enfrentarlo para resolver el conflicto subyacente. Además, como se ha dicho, esta obligación tiene límites legales y en el caso del Ministerio Público, los derivados de su carácter de representación social. Y para este, un límite de ineludible consideración es su facultad de promover y aceptar la utilización de medios alternativos y es el interés público cuya protección es su cometido principal. También su deber de analizar la vía que mejor garantice la resolución del conflicto pasa por la ponderación entre el interés público y el privado, y cuando exista aquel, éste inevitablemente debe ceder. Asimismo, se debe considerar las políticas de persecución de delitos implementadas dentro de la institución a la que pertenece que ampliarán o reducirán la posibilidad de auspiciar los acuerdos y sobre todo analizar la conveniencia de su aplicación en torno a la resolución del conflicto, la reparación a la víctima y la responsabilización y reintegración social del imputado. El cuidadoso también análisis del caso se va a permitir saber y decidir si el mejor camino para su solución es un acuerdo reparatorio u otro instrumento procesal o definitivamente el juicio. Por esto se ha dicho que para el Ministerio Público promover un acuerdo es una auténtica decisión estratégica. En el caso de los jueces, podemos o se han establecido excepciones al deber de promoción de acuerdos en casos específicos donde se considera que el bien jurídico que protege la norma penal tiene especial importancia, por ejemplo, de los delitos sexuales
y en aquellos cometidos en perjuicio a menores de edad y los de violencia intrafamiliar. En este caso, los jueces no pueden alentar a las partes a llegar a un acuerdo. A ambos temas se puede tocar, pues, por aparte. Otra cuestión importante es la forma en que tanto el juez como el Ministerio Público van a promover la realización de estos mecanismos. Hay que evitar que en el inicio de estos existan también motivos basados en factores derivados de la falta de elementos para investigar u otros motivos no legales. Jueces y ministerios públicos, pero sobre todo estos últimos deben siempre, para evitar malentendidos o una utilización inadecuada del poder de persecución penal, hacer que todos los intervenientes participen en la decisión de utilizar esta vía. También podemos mencionar que una vez promovida y acordada por el Ministerio Público y o el juez, la realización de un mecanismo, la pregunta puede continuar, es quién lo efectuará. Y parece al respecto y se abren en general dos posibilidades, que lo efectúen el juez o el Ministerio Público o bien que se deriven los casos en otras instancias, como pueden ser voluntarios, jueces de paz, instancias públicas específicas para realizar esta función, instancias privadas de mediación o conciliación. También podemos mencionar ahora, podemos continuar hablando sobre los supuestos de procedencia también en los acuerdos reparatorios, y los supuestos de procedencia nos permiten analizar un espacio que el sistema de justicia ha abierto para resolver por vías no judiciales los conflictos sociales derivados de la comisión de delitos. Y visto desde el sistema de justicia penal, la procedencia determina los casos en que el sistema opta por privilegiar como forma de resolución de los conflictos generados por los delitos el acuerdo entre las partes, asumiendo una posición subsidiaria de intervención solo cuando a través de esta vía no se obtengan resultados positivos. También la procedencia es una definición positiva que establece cuáles conductas pueden ser sujetas a procedimientos alternativos, pero también una definición negativa que consagra cuáles son las conductas que necesariamente tienen que ser tramitadas a través de un proceso jurisdiccional y en su caso sancionadas por el Estado. La Constitución de la República ha dado a los estados libertad para determinar qué conductas tipificadas como delitos pueden ser objeto de mecanismos alternativos, y cada sistema de justicia adoptará la decisión que se considere más conveniente. Esto es de la mayor importancia porque demuestra, además del respeto a la autonomía local, que la función de las normas constitucionales es proteger la libertad y los derechos y no establecer o preestablecer castigos. La Constitución no tiene como objeto punir comportamientos, y esta es función del legislador. También podemos mencionar ahora que la regulación sobre la procedencia es bastante objetiva, salvo en algunos casos, y se deja poco margen de interpretación al Ministerio Público y jueces. Esto con el fin de dar a las partes seguridad jurídica y evitar la discriminación o el trato desigual. Aunque hay variaciones significativas en varias partes, desde otros estados, también no debe haber tanta diferencia, pero también podemos decir que puede haber tres criterios que no se escapan de los legisladores para definirla, y el primero es que el interés de las partes es mayor que el del Estado para perseguir ciertos delitos, y así, por ejemplo, los ilícitos que exigen la querella del ofendido o los delitos patrimoniales que perjudiquen directamente a las personas y que normalmente se traducen en daños económicos. También el segundo, podemos mencionar que se toman en consideración factores subjetivos relacionados con la intención del activo de producir un daño. Y si esta intención no existe, es procedente el acuerdo, y es el supuesto de los delitos culposos. Y tercero, también los casos en los que se considera que no tiene sentido seguir el proceso si presumiblemente al final del juicio se impondrá una sentencia menor. Así ocurre cuando el tipo de delito hace procedente el beneficio de sustitución de sanciones o condena condicional, por imponerse una sentencia de privación de libertad de 3 o 4 años, y con la regulación de estos supuestos se cumple con el fin de no imponer una sentencia y una pena al imputado,
y son las mismas razones que hacen procedente el acuerdo en aquellos delitos cuya pena media aritmética no exceda de 5 años de prisión. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a empezar hablando en la siguiente cápsula sobre las garantías y derechos en la reparación integral.